Muy bien, muchas gracias. Gracias a la organización, por ABC3, por habernos invitado al Ayuntamiento de Murcia y a mí en concreto como representante del Ayuntamiento, como directora, como ha dicho, de la Agencia Local de la Energía y del Cambio Climático. Y para contextualizar un poco cómo está la situación en el Ayuntamiento de Murcia, os contaré que, como nos han contado con el Pacto de Alcaldes, el Ayuntamiento fue uno de los pioneros en adherirse de los municipios que se adhirieron tanto desde 2008 al Pacto de Alcaldes como después a mayor edad, y en 2016 nos adherimos al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía. Entonces, el compromiso del Ayuntamiento en este aspecto es importante y empezamos a elaborar, normalmente aquí pone duración de 2016 a 2018, pero las cuestiones preliminares empezamos ya en 2015, cuando había muy pocas experiencias sobre estos temas, y entonces la verdad es que tuvimos que innovar bastante y buscar un poco cuáles serían las medidas y la forma de adaptar mejor a la realidad de nuestro municipio esas medidas. El plan, lo que hicimos fue seguir, como se ha comentado aquí esta mañana, el 5º informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, que nos han explicado esta mañana, y las fases pues, son más o menos las que también se explicaban. Primero, establecer las proyecciones climáticas, luego hacer un análisis o diagnóstico de vulnerabilidad, definir unas medidas, configurar una estrategia, también un plan de seguimiento y, finalmente, la aprobación institucional se hizo en junio del año pasado, con lo cual llevamos justamente un año desde que está en vigor esta estrategia. También se ha elaborado, que se ha aprobado este mismo año, una estrategia de mitigación del cambio climático, porque así cumplimos lo que es el PACES, que son las obligaciones a las que nos hemos comprometido con el Pacto de Alcaldes. En principio, las proyecciones climáticas siempre tenemos que partir del conocimiento científico. Específicamente nos interesaba saber cuál era el escenario climático, tanto en la actualidad dentro de nuestro municipio como también a futuro, hasta el 2064, y no hemos descubierto nada nuevo porque sabemos que también coincidía con las previsiones que se hacían desde el punto de vista científico, que las temperaturas medias, que ya en la ciudad de Murcia, no sé si conocen la zona, pero en el sureste sufrimos altas temperaturas, hay pocas precipitaciones. Entonces, por ejemplo, se sacaban que había 18 días cálidos al año, 51 noches tropicales, que eso es un gran problema, escasez de precipitaciones y además cuando hay cada cierto tiempo, más o menos cada 15 años, puede haber una gran lluvia torrencial, que tenemos también el problema de las escorrentías. Entonces, el escenario climático no iba a mejorar, era a peor. Entonces, se prevé un aumento de temperaturas media, máxima y mínima, incremento de días cálidos, incremento también y de noches tropicales y además ininterrumpidas, disminución de precipitaciones, disminución también progresiva de heladas y de olas de frío, por supuesto, y también aumentos de días sin lluvia. Si ya tenemos 300 días sin lluvia, imaginaos lo que puede ser que aumente esa ratio. Si nos vemos aquí en un ejemplo, por ejemplo, uno de los principales problemas, que son las noches tropicales, nos vemos que en 2017 hubo un mes casi ininterrumpido de noches tropicales, para que veáis la magnitud del problema que tenemos con este tema en el municipio de Murcia. Una vez hecho esas proyecciones y ese análisis del clima, tenemos que ver qué vulnerabilidad, cuáles son los principales riesgos a los cuales se enfrenta la sociedad murciana y sus principales vulnerabilidades. Entonces, se detectaron 5 sectores vulnerables, son la agricultura, el agua, medio natural, salud y urbanismo. Se hicieron varios periodos temporales. En todos ellos, el aspecto prioritario es el agua, por supuesto. Como os he comentado, es un importante problema en Murcia. En un corto plazo, también la agricultura, que tenía grandes pérdidas por estos cambios climáticos, pero poco a poco van ganando prioridad otros temas, como son la salud, sobre todo a sectores vulnerables, que pueden ser ancianos, niños, personas que tengan patologías previas y también quien sufre pobreza energética. Entonces, esos sectores prioritarios son a los que tenemos que atender. Y lo que se hace es hacer una definición de cuáles son las medidas que en nuestro municipio, adaptándose a nuestra peculiaridad, son las más interesantes para adaptarnos y para concienciar a la gente y adaptarse mejor y ser más resilientes al cambio climático.
Entonces, se hizo una preselección de unas medidas potenciales basado en estudios, en guías, no lo podemos inventar, tenemos que acudir a los estudios científicos que notan ese apoyo. Luego se hizo una caracterización, ahora explicaré cómo, un proceso participativo, una consulta ciudadana y finalmente, como hablaba, una priorización, una evaluación de esas medidas a través de un análisis multicriterio. El proceso participativo tenía 3 fases. Una primera fase era una participación interna en la que se involucraron muchos servicios del ayuntamiento y de la administración regional. Había expertos, también algunos colegios profesionales y la universidad, las 2 universidades que hay en Murcia, y se hicieron mesas de trabajo específicas para cada uno de esos sectores. Eso fue una primera fase interna. Luego pasamos a otra fase externa en la que asimismo se hicieron mesas específicas de trabajo en la que ya estaban expertos de colegios profesionales, la Confederación Hidrográfica del Segura, asociaciones, federaciones de vecinos, centros tecnológicos. Se abrió un poco a todos los sectores y todos los posibles ámbitos que podían aportar soluciones. Y finalmente se hizo una única mesa de trabajo en la que ya se abrió a la ciudadanía en general, tanto en Murcia como también gente que sabemos tenemos mucho turismo, pues también cualquier ciudadano podía establecer cuáles eran sus prioridades y cuáles eran sus valoraciones. Por tanto, es un proceso participativo muy rico en el que 11 reuniones específicas en las mesas que os he comentado, 103 participantes de muy distintos sectores, tanto públicos como empresas, expertos, asociaciones y universidades. Y además eso se potenció con una consulta ciudadana, tanto a nivel participativo online, en la que se valoraron 30 medidas con 137 participantes, como también una encuesta de percepción a través de entrevistas personales de personas de más de 16 años, unas 400 entrevistas, en las que la gente nos dio la sensación de que estaba muy concienciada con el cambio climático y tenía mucho interés en participar en este tipo de procesos. Una vez que ya se habían determinado las medidas, unas 61 medidas, claro, todas no se pueden implementar en el mismo momento. O sea, hay que priorizar y hay que establecer una serie de mecanismos por los cuales decir qué hacer antes, que se puede Nosotros tenemos la estrategia hasta 2030, con lo cual cada 5 años se estableció 3 periodos, periodo a corto plazo, medio y largo plazo. ¿Y qué criterios utilizamos para hacer esa priorización? Pues eran estos criterios que os pongo aquí: efectividad de la medida, qué efectividad iba a tener ante el fenómeno climático y cómo iba a potenciar ese incremento de resiliencia, la urgencia en la medida por el riesgo climático que se trata de minorar, los beneficios económicos en el sentido de términos de cómo se puede dinamizar la economía, crear empleo, bienestar social, el confort. Esto también es importante, los factores socioeconómicos para que tenga éxito esas medidas de adaptación. También, por supuesto, beneficios medioambientales. No podemos dejar de tener en cuenta que hay que preservar y restaurar los ecosistemas y reducir el impacto de los recursos naturales. También en temas de eficiencia energética y emisiones de efecto invernadero, que ya nosotros en el primer PAES ya conseguimos minorar a menos del 20%, de hecho conseguimos un 24%, los gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y, por supuesto, hay que tener también en cuenta el coste económico. Una vez priorizadas las medidas, la estrategia se estructura con 4 grandes objetivos, 11 metas y relacionadas con esos objetivos, 25 líneas de actuación y 61 medidas, de las cuales, como he hablado, 31 estaban priorizadas según su corto, medio y largo plazo con ese análisis multicriterio. Los objetivos estratégicos son 4 fundamentales. Uno tiene que ver con el planeamiento. Se ha hablado mucho esta mañana del tema del planeamiento del municipio. Es muy importante que sea consensuado, equilibrado, resiliente al cambio climático. Luego hay que preparar a la sociedad, como no, para los riesgos extremos y fortalecer el conocimiento y la implicación de la sociedad. Integrar también, porque hay que ser ejemplarizantes, los proyectos pilotos y las buenas prácticas dentro de la propia gestión municipal. Y finalmente también uno de los grandes objetivos estratégicos es la conservación de la biodiversidad. Entonces, en el primer objetivo, quiero hacer así a grandes rasgos, el modelo de planeamiento de Murcia pues debe integrar criterios de adaptación en el Plan General de Ordenación Urbana. Como os he dicho, muy importante, pues ya están integradas algunas medidas, pero como los planes tienen una virtualidad de ser a largo plazo, el nuestro es del año 2000 y estamos todavía con el mismo Plan General, que hay mucho miedo a cambiarlo. Cualquier modificación del Plan General puede ser una odisea.
Y entonces se flexibilizan esas medidas y se aportan esos criterios a través de planificaciones sectoriales. Entonces tenemos una actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, hay planes también de infraestructura verde con distintos proyectos para unir espacios e infraestructuras de la huerta con el espacio natural y el espacio verde. También movilidad en la misma huerta y proyectos de urbanización que incluyan todos esos criterios ambientales. Uno de los ejemplos de este primer objetivo estratégico es que hemos elaborado una estrategia local de vehículo eléctrico. Igual también ha sido un proceso que ha pasado por aportaciones y se ha utilizado un proceso de participación muy grande con los distintos sectores afectados. Se han establecido 50 medidas en 5 ejes importantes y la verdad es que de las 6 medidas mejor valoradas, también a través de un proceso participativo, pues se ha obtenido una buena aceptación por parte de la población y la ciudadanía y se han implementado ya muchas de estas medidas que ponemos aquí como mejor valoradas. Hay ya 6 puntos de recarga eléctrica, se está ampliando, se han hecho subvenciones para adquisición de vehículo eléctrico, para bicicleta eléctrica, para poner cargadores e infraestructuras de carga de vehículo eléctrico en comunidades y se ha hecho gratuito el aparcamiento de vehículo eléctrico en la hora en la ciudad. Eso incentiva bastante, es una medida muy valorada por la ciudadanía. La sociedad hay que prepararla, como hemos dicho, para esos riesgos extremos y nosotros, nuestro principal problema o prioridad es el sector del agua. Entonces, tenemos que fomentar de esa conciencia del ahorro de agua a través de no solamente de escolares, sino también en un ámbito fuera de la escuela, una gestión eficiente de la poca agua que tenemos, la incorporación de las aguas procedentes de aguas residuales. Por la incrementación de temperaturas tenemos muchos ámbitos. Como veis, es una estrategia muy amplia que pretende ser muy ambiciosa porque incluso cuestiones de riesgo sanitario, como puede ser la presencia del mosquito tigre, pues hay que coordinar los servicios de salud para buscar los focos de donde están las poblaciones de mosquito tigre. Se hace incluso una fumigación con drones, utilizando las TIC, y podemos hacer campañas de prevención a la población y también aumentar el confort y la eficiencia energética de viviendas y incluso uno de los ejemplos que os quería poner era el plan de acción de sombraje escolar. También se hacen otro tipo de planes de las calles principales de la ciudad de Murcia, pero esto de sombraje escolar, que era un problema grave porque hay unas altas radiaciones y está sometido los escolares, pues se han hecho una serie de proyectos en diversos colegios para que haya un ambiente más fresco y un mayor confort climático. Luego, como hemos dicho, nosotros queremos ser ejemplarizantes, queremos hacer unas buenas prácticas dentro de la gestión municipal y eso supone que tenemos tanto que dar formación a los propios funcionarios como también establecer criterios en licitaciones, que eso ya es obligado por la nueva ley de contratos, pero podemos ser más eficientes en este tema. Y los parques y jardines resilientes, también con criterios de adaptación y en diseño de jardines, son muy importantes, el urbanismo sostenible. Y lo más importante de todo, que quiero hacer mucho hincapié porque es muy importante, son muchas áreas, es una materia transversal y, por tanto, los mecanismos de coordinación son muy importantes. Y en los municipios no siempre estamos bien coordinados todos los de las distintas áreas. Un ejemplo de proyectos piloto puede ser el proyecto LIFE, que se trata de probar un nuevo asfalto frío para disminuir la temperatura del aire y del pavimento. Otro es el riego eficiente de parques y jardines a través de sensores y que tenemos más de casi 4 millones de metros cuadrados y el 80% ya tenemos monitorizado. Y lo de la conservación de la biodiversidad, no solamente para recursos naturales, como pueden ser las masas forestales que la gestiona la comunidad autónoma, sino a nivel municipal, lo que más intentamos potenciar es la huerta. No sé si sabéis que Murcia tiene mucha implicación con la huerta. La huerta, como decía el insigne escritor y filósofo Miguel de Unamuno, la ciudad de Murcia es la ciudad más huertana de España, decía, y probablemente la huerta es la más urbana de Europa. Quiere decir que hay una implicación, que la gente vive en la huerta y entonces se ha potenciado que haya unos mercados de proximidad, que haya una revalorización de todas las infraestructuras de la huerta, de cauces, de molinos, y entonces es un aspecto que tiene implantación social y que tiene mucha importancia en la ciudad de Murcia. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Lo más importante que se ha comentado aquí esta mañana,
potenciar el trabajo en red. Tenemos que estar todos en red para poder dar soporte a municipios que están en trámite, para poder nosotros implementar nuestras estrategias que ya hemos hecho y conocer lo que se están haciendo en otros sitios que puedan aplicarse a nuestro ámbito de actuación y de competencia. Fundamental, hay que involucrar al ciudadano. Está claro que con concienciación, formación y participación siempre las medidas se implementan mejor y son mejor recibidas y mejor aplicadas por los ciudadanos. Hay que favorecer la coordinación, como hemos complicado, y problemas, pues la falta de presupuesto, la falta muchas veces de especialistas técnicos que puedan ayudar a los funcionarios municipales y, como hemos dicho, acciones y cauces idóneos para poder hacer la coordinación entre los distintos servicios. Muchísimas gracias.